Hola a todas y a todos. En este video voy a explicar el tema que quedó pendiente para la clase del día lunes 5 de abril. Voy a tratar de que este video no se extienda lo suficiente, únicamente me enfocaré en explicar los temas, algunos ejemplos para que tú puedas utilizarlos y aplicarlos en tu propia práctica. Bien, de acuerdo a lo que se platicó, lo mucho o poco que se platicó, los temas correspondientes serían funciones. Anteriormente habíamos trabajado con tres funciones, que era la función suma, la función truncar y la función potencia. Ahora vamos a integrar otras tres funciones, que sería la función lógica sí, la función concatenar y la función extraer. Las dos últimas son funciones muy sencillas. Ahorita voy a enfocar la mayor parte del video en explicar de manera detallada la función lógica sí. Entonces vamos a leer un poco, voy a leer un poco acerca de lo que dice esta función. De acuerdo a este enunciado me dice que la función sí se encuentra dentro de la categoría de funciones lógicas. Estas utilizan operadores lógicos para llegar a dos conclusiones, verdadero o falso. La mayoría de ellas utilizan pruebas condicionales para determinar si una condición es verdadera o falsa. Las funciones lógicas pueden manejar argumentos tanto numéricos como textuales. Esto es importante que tú lo tengas en cuenta porque en tu propia práctica pues tendrás que utilizar los dos tipos de argumentos, numéricos y de texto. La función lógica sí calcula uno de dos valores comparando dos cantidades mediante una condición lógica. Esto también es importante que lo entiendas. La función funciona mediante una condición. Esa condición puede ser verdadera o puede ser falsa. Ahorita lo vamos a ver de manera detallada. Si la condición es verdadera, yo puedo obtener una constante, un texto o el resultado de una operación matemática. Y si resultara falsa, puedo hacer lo mismo. Puedo tener una constante, un texto o el resultado de una operación matemática. La sintaxis es la siguiente. Recuerda que la sintaxis se refiere a la forma de escribirlo. Sería escribir igual, nombre de la función, paréntesis que abre, dentro de los paréntesis los argumentos que van a ser tres. El primero de ellos la prueba lógica o la condición. El segundo argumento va a ser el valor cuando la condición sea verdadera. Y el tercer argumento va a ser el valor cuando la condición sea falsa. Esto es lo único que necesitamos saber de la función lógica sí. Y bueno, aquí nada más como texto adicional me dice que la prueba lógica o la condición o el argumento 1 consiste en comparar, siempre es comparar dos valores. Forzosamente deben de ser dos, en caso contrario pues no tendría sentido comparar solo un valor. Siempre deben ser de dos en dos. Y estas comparaciones tú las puedes hacer mediante cualquiera de estos signos. Tú puedes comparar si dos valores son iguales, si es mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. Sea cual sea el que tú vayas a utilizar, lo tienes que escribir con alguno de estos símbolos. Y vuelvo a repetir, en el argumento 2 vamos a colocar el valor cuando la condición sea verdadera y en el argumento 3 el valor cuando la condición sea falsa. Entonces vamos a aplicar toda esta parte teórica con un ejemplo. Para ello vamos a plantear los siguientes escenarios. El primer escenario sería esto, ¿no? Imaginemos que tenemos un listado de alumnos y que con base a su promedio yo quiero saber el monto de la beca que le corresponde a cada uno de esos alumnos siguiendo estas condiciones. Son cuatro condiciones. La primera dice que si el promedio es menor que 6, entonces no le doy ninguna beca. La siguiente condición, si el promedio del alumno es entre 6 y 8, la beca sería de 500 pesos. Siguiente condición, si el promedio es entre 8 y 9.6, la beca es de 700, y en el último caso, si el promedio es mayor o igual que 9.6 y menor o igual que 10, entonces la beca es de 1000 pesos. Todo gira en torno a la condición. Esta es la parte esencial de la función. Todo gira en torno a la condición. Y
Si es verdadera, hacemos algo. Si es falso, hacemos otra cosa. Vamos a representar todo esto en un Excel. Recuerda que lo que tú tienes que entregar va a ser pues tu documento de Excel. Y aquí vamos a escribir algunos casos de, por ejemplo, 3 alumnos para no extendernos demasiado. Primer alumno, Francisco Torres, con un promedio de 5, por ejemplo, ¿no? Segundo, Alejandro Pérez, con un promedio de 6.6. Y un tercer alumno, Noemí Gutiérrez, con un promedio de 7. Bueno, mejor de 9.4. Lo que yo quiero saber es el monto de la beca. Yo lo voy a saber aplicando una función. En este caso va a ser la función sí. En la función sí yo tengo que evaluar cada una de estas condiciones, es decir, las 4 en una sola misma función. No quiere decir que tenga que hacer 4 funciones diferentes o no quiere decir que solamente la haga para el promedio que aplica, sino que la tengo que hacer considerando todos los posibles casos. Bueno, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Aquí te pido únicamente que prestes mucha atención a cómo lo voy a hacer y que sobre todo cuando tú lo tengas que aplicar en tu propia práctica, lo hagas casi exactamente igual a como lo voy a hacer, siguiendo los tips que te recomiendo para que no tengas dificultades. Al tratarse de una función, recuerda que la forma de escribirlo es escribir igual, después el nombre de la función que se llama SI. Esta es una I latina, no es L, no es un 1, es una I. Paréntesis que abre, y aquí viene el primer tip, el primer truco. Cuando tú abras un paréntesis, luego lo vamos a cerrar. Lo cierras para que no se nos olvide cerrarlo. Y dentro de los paréntesis vas a escribir los 3 argumentos que requiere la función sí. Ahorita no sabemos cuáles son esos argumentos, entonces, segundo tip, tú lo vas a escribir de la siguiente manera. arg1, arg2, arg3. Si tú sigues estos tips que te acabo de decir, no vas a tener problemas, vas a poder hacer tu función sin mayor dificultad. Lo vuelvo a repetir. Igual, SI, paréntesis que abre. Primer tip es cerrar el paréntesis luego. Y segundo tip, escribir los argumentos, aunque no sepamos cuáles van a ser. En un momento más los vamos a ir sustituyendo. Bien, ya tengo la estructura de la función sí. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser evaluar cada uno de estos casos. Voy a comenzar en orden, voy a comenzar evaluando la primera situación diciendo cuando el promedio es menor que 6. La condición yo no la puedo escribir textualmente en Excel porque la computadora no lo va a entender. Lo tengo que escribir de una manera en la cual la computadora lo pueda entender y sería de la siguiente manera. Promedio menor que 6. Esto que estoy subrayando en color amarillo es exactamente, bueno, es equivalente a el enunciado textual, ¿no? La diferencia es que esto sí lo va a entender la computadora. Por lo tanto, lo voy a escribir de esta manera. ¿Y en dónde lo voy a escribir? En el argumento 1. ¿Por qué? Porque recuerda, el argumento 1 es la condición que voy a empezar a evaluar. Entonces, la condición sería si el promedio es menor que 6. Ahora, aquí hay un detalle, yo no puedo escribir promedio. ¿Por qué? Porque lo mismo que en el caso anterior, la computadora no lo va a entender. Lo que yo tengo que colocar aquí va a ser la información o la celda o la referencia en donde tenga representado el promedio del alumno. Como estoy en Excel, puedo ver que el promedio yo lo tengo expresado en la columna H en la fila 8. Entonces sustituyo esta palabra promedio por la referencia en donde realmente tengo la información del promedio
de cada alumno, que para el caso de Francisco Torres va a ser en H y la fila 8. Y ahora sí, lo que estoy condicionando es lo que tengo en la celda H8 es menor que 6. Ahí ya estoy planteando mi condición. Vuelvo a repetir, el argumento 2 va a ser lo que queremos hacer cuando la condición sea verdadera, y en el argumento 3 lo que queremos hacer cuando la condición sea falsa. Vamos ahora a sustituir lo del argumento 2. Cuando la condición es verdadera, es decir, cuando el promedio es menor que 6, tenemos que dar una beca de 0 pesos, ¿no? O en otras palabras, no dar ninguna beca. Entonces, aquí yo voy a escribir directamente el valor de 0, porque en un promedio menor que 6, el monto de la beca es de 0 pesos. Ahora me paso al argumento 3, que es especificar qué voy a hacer cuando la condición sea falsa. Cuando la condición sea falsa, entonces lo que voy a hacer es evaluar ahora el segundo caso, cuando el promedio sea mayor o igual que 6 y menor que 8. Aquí, esta es una condición que a su vez se conforma de dos condiciones, porque realmente se trata de un rango o un intervalo de números, cualquier número mayor que 6 pero menor que 8. Entonces, al tratarse de un intervalo, yo lo tengo que dividir en dos subcondiciones, las cuales voy a marcar una como color azul y la otra como color verde. Y una palabrita muy importante que voy a remarcar en color rojo va a ser la Y, que es la que nos está delimitando o la que nos está indicando que forzosamente se deben de cumplir las dos para que la condición sea verdadera. ¿Cómo represento esto en Excel? Lo mismo, si yo lo trato de escribir como una frase, la computadora no lo va a entender, lo tengo que escribir de una manera en la cual la computadora lo pueda entender. Y voy a empezar escribiendo o representando la Y. La Y se representa en Excel con otra función que se llama tal cual función Y. Pero eso lo vamos a hacer en un paso después. Lo primero que voy a hacer es plantear la condición sí, ¿no? Entonces aquí escribo otra vez sí. Otra vez aplicamos el truco, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Ahí nos podemos ver que este par de paréntesis corresponde a esta función sí y el paréntesis de afuera pertenece a la otra función sí. Dentro de los paréntesis rojos escribimos los argumentos de la función sí, argumento 1, argumento 2 y argumento 3. Y nuevamente vuelvo a empezar ahora con este caso. El argumento 1 es la condición, pero como la condición es una condición que se forma de dos subcondiciones separados por una Y, entonces la voy a escribir de la siguiente manera: función Y, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, otra vez el truco, para especificar que estos paréntesis pertenecen a la función Y. Y dentro de los paréntesis los argumentos de la función Y, que en este caso serían 2. ¿Por qué son 2? Porque mi condición se conforma de dos subcondiciones. Si fueran 3, entonces aquí tendría que agregar otro argumento. De momento lo dejo solamente en 2. Y cada una la escribo como en el caso anterior. En el enunciado en color azul dice que el promedio sea mayor o igual que 6. Entonces la escribo. Recuerda que el promedio se encuentra en la celda H8. Entonces escribo H8 mayor o igual que 6. Y en el argumento 2, la condición en color verde. O sea, H8 sea menor
que 8. Y esto es el argumento 1 de esta función sí. Quiere decir que aquí estoy escribiendo mi condición cuando el promedio sea mayor o igual que 6 y menor que 8. Si esto fuera verdadero, entonces la beca va a ser de 500 pesos. Por lo tanto, eso lo especifico. Perdón, aquí ya la borré por accidente. La voy a volver a escribir. Argumento 1, argumento 2, argumento 3. El primer caso era cuando este era menor que 6. Si era cierto, 0 pesos. En caso contrario, evalúo el otro caso con otra función sí. Argumento 1, argumento 2, argumento 3. El argumento 1 se conforma de una función lógica y con argumento 1 y argumento 2. El argumento 1 de la función y es cuando el promedio es mayor o igual que 6. Y ahora sí, el argumento 2, que h8 sea menor que 8. Si esta condición es verdadera, lo especifico en el argumento 2 de la función sí, que sería escribir el monto de la beca, el cual corresponde a 500 pesos. Y ya terminé de evaluar este caso. Ahora voy a evaluar la siguiente condición. Lo especifico en el argumento 3. Otra vez escribo función sí, paréntesis que abre, otra vez el truco, paréntesis que cierra. Y ahí vamos viendo cómo se van conformando los paréntesis. Por eso es muy importante que lo hagas con este truco, porque si se te olvida escribir alguno de los paréntesis o alguna coma o algún otro carácter que necesite la función, te va a marcar un error y no va a funcionar. En caso contrario, si tú sigues el truco, va a ser difícil que te llegues a equivocar. En la función sí, sus propios argumentos. Y en el argumento 1 empiezo a evaluar ahora esta condición. Al igual que en el caso anterior, la condición se conforma de dos subcondiciones, la de color azul, la de color verde, y están separadas por una palabra y. Entonces, como son dos, tengo que escribirlo con una función y, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, otra vez el truco, argumento 1, argumento 2, y en el argumento 1 escribo la primer subcondición, que es cuando el promedio sea mayor o igual que 8. Recuerda que el promedio se encuentra en H8, mayor o igual que 8. El argumento 2, la segunda subcondición, cuando el promedio es menor que 9.6. H8 menor que 9.6. Si esto es verdadero, lo especifico en el argumento 2, que sería escribir el monto de 700 pesos. Y si fuera falso, evalúo la última condición. Entonces otra vez, función sí, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Créeme que estos trucos te van a ser de mucha utilidad. Entonces, por favor, síguelos al pie de la letra para que no presentes problemas. En el argumento 1 va a ser una condición que se conforma de dos subcondiciones. Otra vez las voy a señalar con colores. Y lo que es importante señalar es la Y. Porque al utilizar la Y sabemos que tendríamos que utilizar la función Y, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, argumento 1, argumento 2. En el argumento 1 la condición azul, promedio mayor o igual que 9.6, o sea, H8 mayor o igual que 9.6. Argumento 2, la condición verde, menor o igual que 10. H8
menor o igual que 10. Y si esta condición es verdadera, lo especifico en el argumento 2, que sería escribir 1000 pesos. En caso contrario, es decir, que no sea ni este caso, ni este caso, ni este, ni el último, pues a lo mejor escribieron información incorrecta, por lo tanto lo que yo puedo mostrar en pantalla sería la palabra error. Como es una palabra, aquí es importante resaltarlo. Recuerda que tú puedes utilizar argumentos numéricos o textuales. Ahora vamos a utilizar uno textual. Al ser un texto, siempre, esto por favor recuérdalo, siempre los textos los tienes que colocar entre comillas. Entonces, pues aquí simplemente escribo la palabra error entre comillas. Y ahora sí, ya terminé mi función. Tú te puedes dar cuenta que hay funciones dentro de otras funciones. Cada función tiene sus propios argumentos, sus propios paréntesis, sus propias comas, caracteres. Y por eso es que te insisto mucho en que tengas demasiado cuidado cuando la vayas a escribir, que sigas las recomendaciones que te estoy diciendo para que pues funcione a la primera. Le doy enter. Y bueno, para este caso de Francisco Torres, que sacó 5, el monto de la beca es 0 pesos, lo cual está bien porque pues así venían definidas las condiciones. Para los otros dos alumnos ya no tengo que volver a escribir la misma fórmula, porque como ya la escribí evaluando todos los casos, simplemente la copio hacia abajo y Excel en automático aplica la fórmula y me indica el monto de la beca de acuerdo de el promedio del alumno. Si yo cambio, por ejemplo, este promedio de Alejandro de 6 a 5, en automático se recalcula el monto de la beca. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, como lo escribimos con una fórmula, la información se recalcula en función de lo que esté capturado en la columna promedio. De esta manera, si tuviera 1000 alumnos, no tengo que escribir la fórmula 1000 veces, solamente la copio hacia abajo y la fórmula aplica para todas las celdas. Espero que esto haya quedado claro. Vamos a hacer otro ejemplo muy parecido, que sería el siguiente. Tiene que ver también con calificaciones, pero ahora enfocado a las calificaciones que se utilizan en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos no se utiliza la escala del 0 al 10, sino que se utilizan letras, ¿no? A más, A menos, B más, B menos, etcétera, ¿no? Aquí nada más vamos a considerar estas letras A, B, C, D, y las condiciones van a ser parecidas. Si tu calificación fue A, entonces la beca es de 1000. Si fue B, 800, C, 500 y D, 0 pesos. ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos igual con la función sí. Aquí vamos a cambiarle el nombre al encabezado. Así quedaría. Y al igual que en el caso anterior, yo quiero calcular el monto de la beca. Entonces empiezo a evaluar el primer caso. Igual, SI, el truco, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, el otro truco, argumento 1, argumento 2, argumento 3. El argumento 1 va a ser la primera condición, que es cuando la calificación sea igual a A. ¿Cuál es la columna en donde tengo la información de la calificación de Francisco Torres? En la celda D, en la fila 6. Entonces escribo si D6,
Aquí ya no puedo escribir menor que o mayor que, porque no tendría sentido. Lo que tengo que hacer es utilizar otro operador que es igual a igual. Ahora, como es una letra, como ya no es un número, todo lo que tenga que ver con letras o textos, te lo mencioné hace rato, lo tengo que especificar con comillas. Si tú no lo especificas con comillas, muy probablemente no va a funcionar. Entonces, siempre lo tienes que hacer con comillas cuando se trate de palabras o de texto. Ya tengo escrita la primera condición. Si D6 es igual a A, si esto es verdadero, entonces la beca va a ser de 1000 pesos. Lo especifico en el argumento 2, 1000 pesos. Y si fuera falso, lo especifico en el argumento 3. Si esto es falso, entonces evalúo ahora la siguiente condición. Por lo tanto, otra función sí, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Aquí no es necesario utilizar la función y. ¿Por qué? Pues porque todas son condiciones sencillas, ¿no? La siguiente es calificación igual a B. Entonces lo mismo. D6, que es en donde tengo capturado la información, igual, comillas, B mayúscula, cierro comillas. Si esa condición es verdadera, lo que voy a hacer es 800 pesos y lo especifico en el argumento 2. Si es falso, me paso entonces al argumento 3 para evaluar la siguiente condición. Si, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Si la calificación que es de 6 es igual a C, entre comillas, entonces la beca es de 500. Y si no, otra función sí para evaluar ahora la última condición. Y voy a decir si lo que hay en D6 es igual a la palabra D o a la letra D, 0 pesos. Y en otro caso, como ya no hay ninguna otra opción, aquí pudiera yo considerar el mensaje de error. Le doy Enter. Como es A, pues sacó 1000 pesos. Si yo colocara la letra L, error, está bien. Si yo coloco la letra B, 800 pesos. Entonces lo mismo, como ya lo escribí una sola vez, no es necesario escribirlo más veces, solamente lo copio. Para Alejandro la beca es de 0 porque sacó D, está bien. Y si tuviera más alumnos, lo puedo seguir aplicando. Último ejemplo. Ahora vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar, por ejemplo, el tema de la vacunación. Vamos a condicionar la edad que tenga la persona para ver en pantalla un mensaje de cuándo le va a tocar su vacuna. Primer ejemplo, si la edad de la persona es menor que 18 años, lo que yo quiero ver en pantalla, a diferencia del anterior, va a ser mensajes que diga vacuna hasta febrero de 2022. Como es un mensaje, por eso quiero que veas que lo estoy colocando entre comillas. En el caso anterior no. 0 pesos, 500 pesos, 800 pesos, eran números. Recuerda, cuando son números lo escribes directamente. Cuando son textos o palabras, se escriben entre comillas. Entonces, pues va a ser muy parecido. Voy a tener aquí el nombre de la persona y voy a tener su edad. Vamos a suponer que esta persona tiene 20 años, que esta persona tiene 35
Bueno, mejor la primera que tenga 15, 35 y 60. 63. Y aquí voy a agregar una columna que diga estatus vacunación. Y lo voy a calcular con la función lógica si. Igual SI, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Y empiezo a sustituir. El argumento 1 sería evaluar la primera condición, que la edad sea menor a 18 años. La edad la tengo en la celda F9, entonces escribo si F9 es menor que 18 años, entonces quiero ver un mensaje que diga vacuna hasta febrero de 2022. Como es un mensaje, en el argumento 2 lo escribo entre comillas. Comillas, vacuna hasta febrero de 2022 y cierro comillas. Todo lo que tú abras lo tienes que cerrar. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, comillas que abre, comillas que cierra, todo lo tienes que cerrar porque si no te puede marcar errores. Y si fuera falso que esta condición no es menor que 18, entonces lo especifico en el argumento 3, que sería evaluar el siguiente caso, que la edad esté entre 18 y 60 años. Entonces otra vez aplica lo de que una condición se conforma de dos subcondiciones que están separadas por una Y. Entonces, acuérdate que en este caso tendríamos que utilizar la función Y. Pero antes, primero la función si, ¿no? Si, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Y ahora sí, en la condición del argumento 1, las dos subcondiciones utilizando la función Y. Entonces función Y, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, argumento 1, argumento 2. Y dentro del argumento 1, la condición azul, que es cuando la edad sería mayor o igual que 18, ¿no? F9, mayor o igual que 18 años. Y en el argumento 2, que la edad sea menor que 60 años, ¿no? O sea, F9 menor que 60 años. Si esta condición es verdadera, entonces el mensaje que quiero ver es vacuna hasta agosto de 2021. Es un mensaje, por lo tanto, comillas que abren, coloco el mensaje, cierro las comillas. Vacuna hasta agosto de 2021. Y si es falso, evalúo el último caso. Función si, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, argumento 1, argumento 2, argumento 3. En el argumento 1, si la edad es mayor o igual que 60 años, aquí no es necesario escribir la función Y, la puedo escribir directamente. Entonces, la edad, o sea, F9, sea mayor o igual que 60 años. Si esto es verdadero, entonces en el argumento 2 escribo vacunación en progreso, que es la que se está llevando a cabo ahorita. Como es un mensaje, va entre comillas. Y si fuera falso, como ya no hay ningún otro caso, puedo escribir el típico error. Y lo mismo, como es un texto, se escribe entre comillas. Le doy Enter. Y para esta persona que tiene 15 años, la vacuna es hasta febrero de 2022. Yo lo copio hacia abajo. Para Alejandro es hasta agosto de 2021. Para Noemí, vacunación en progreso. Y si yo le cambio la edad a Noemí, por ejemplo, a 12 años, actualiza y ahora me dice vacuna hasta febrero de 2022. Recuerda que se recalcula porque
Precisamente, es un valor calculado mediante una función condicional. Ahora sí, espero que haya quedado un poco más claro el uso de esta función. Todos estos ejemplos que yo acabo de hacer te lo voy a compartir como material anexo a la tarea, y el material lo vas a utilizar 100% en la aplicación de tu propia práctica. Voy a más o menos explicar la actividad. No del todo, nada más quiero que veamos en perspectiva que sí voy a aplicar lo que te acabo de mostrar. Por ejemplo, tú vas a tener un documento como este, en el cual tienes la información del alumno, ¿no? Tienes el sexo, el grupo, el turno, la edad, el peso y la talla. Lo que vas a calcular es el índice de masa corporal con la función que ya conoces, que es esta. Y después vas a condicionar el resultado de su índice de masa corporal para interpretarlo y que yo pueda ver en pantalla alguno de estos 5 mensajes. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo si la persona es varón o si es mujer, y dependiendo de el rango o el valor de su índice de masa corporal. Ejemplo, si la persona es mujer y su índice de masa corporal fue de 25 puntos, se encontraría en este rango, y lo que yo tendría que ver en Excel sería la palabra obesidad leve. Y todo eso lo vas a hacer 100% con estas funciones y estos ejemplos, ¿no? Vas a condicionar si la persona es hombre, si la persona es mujer. Ya que sepas, ahora vas a condicionar si su índice de masa corporal es menor que tanto, mayor que tanto, entre tal número y tal número. Y lo que vas a mostrar en pantalla van a ser mensajes como, por ejemplo, estos, ¿no? Nada más que los mensajes pues serían bajo de peso, normal, obesidad leve, etc. Voy a guardar este documento y en un momento más lo comparto en la tarea. Bien, el siguiente tema sería explicar las dos funciones restantes, que estas ya son más fáciles: la función concatenar y la función extraer. Comenzamos con la función concatenar. La función concatenar, o también denominada concat, son las mismas, son equivalentes, tú puedes utilizar cualquiera de las dos. Me sirve para unir dos o más cadenas de texto en una sola. Por lo tanto, los argumentos que tendría esta función serían las cadenas de texto que quiero unir. Por ejemplo, si yo tuviera esto, igual concatenar primer argumento muy, segundo argumento buenos y tercer argumento días, lo que voy a ver como resultado va a ser la unión de esas tres cadenas, es decir, muy buenos días. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongamos que aquí tengo el nombre de una persona, que aquí tengo un saludo, aquí tenga una pregunta, ¿cómo va tu día? Y que aquí tenga una especie como de saludo. Aquí voy a unir las 4 cadenas en una sola. Entonces escribo igual, concatenar o concat es la misma. Y dentro de concat, los argumentos separados por coma. Los argumentos van a ser las cadenas que quiero unir. Entonces lo primero que voy a unir va a ser hola, que está en A6, coma.
Después voy a unir el nombre de la persona, coma. Después le voy a preguntar cómo está, coma. Y por último le pregunto cómo va tu día. Aquí estoy colocando las referencias de las celdas. Cierro el paréntesis, le doy Enter. Y lo que antes eran 4 cadenas de texto, ahora es una sola. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todas me las está colocando juntas, pegadas, sin dejar espacios. Los espacios que vemos, como por ejemplo acá, son porque de por sí originalmente ya formaban parte de la cadena de texto. Pero entre una y otra no está dejando ningún espacio. Pero eso lo puedo corregir. Lo que puedo hacer es decirle, toma la primera cadena, la unes con un espacio. El espacio al final de cuentas es otro carácter, por lo tanto hay que escribirlo entre comillas. Después lo unes con la otra cadena, después lo unes con otro espacio, lo unes con otra cadena, lo unes con otro espacio y lo unes con otra cadena. ¿No? Cadena, espacio, cadena, espacio, cadena, espacio, cadena. Le doy Enter y ahora sí, ya me está dejando los espacios para que se vea mejor la información. Y esto es la función concat o concatenar. Es lo mismo. Por último, para ya no hacer más largo el video, voy a explicar la función extraer. La función extraer lo que hace es extraer ciertos caracteres de una cadena de texto. Los argumentos son 3. El primero va a ser el texto del cual quiero extraer la información. El segundo va a ser a partir de qué carácter quiero extraer. Y el último va a ser el número de caracteres que quiero extraer. Ejemplos, aquí los tenemos. Extrae de esta palabra a partir del primer elemento un carácter, lo que nos daría como resultado la palabra A. Siguiente ejemplo, extrae de la palabra Abigail a partir del segundo elemento un carácter. Entonces lo que nos va a dar como resultado va a ser la letra B. Último ejemplo, extrae de la palabra Abigail a partir del segundo elemento y a partir de ahí 3 caracteres. Nos va a dar como resultado Big. Vamos a hacer un ejemplo real. Acá voy a escribir Francisco y de esta palabra voy a extraer de esta cadena a partir del cuarto elemento, es decir, a partir de 1, 2, 3, 4, a partir de la N, voy a extraer 3 caracteres, es decir, la N, la C y la I. Cierro el paréntesis y listo, ¿no? Extraje a partir del cuarto elemento 3 caracteres, es decir, la N, la C y la I. Si lo aumento aquí a 1, pues nada más traería la N. Si lo aumento aquí a 5, pues extraigo más información. Y listo. Esto es todo lo que tú necesitas saber para hacer tu práctica, que de una vez voy a publicar y que en cuestión de 5 minutos más la explico. Las instrucciones serían las siguientes. Primero, vas a revisar la liga de YouTube en donde voy a subir este video para que puedas revisar los temas que acabo de explicarte.
Después vas a revisar el documento de Excel que te voy a adjuntar a esta tarea, en donde expliqué pues la información, ¿no? Donde expliqué todo esto. Y después dice, para contestar tu actividad, vas a utilizar otro documento de Excel que te voy a adjuntar a esta tarea, que se va a llamar lista IMC 2, que ahorita voy a descargar y que ahorita te voy a enseñar. Y bueno, antes de entregar tu evidencia, revisa el instrumento de evaluación que viene en la página 20 de tu guía de actividades. Algo que no mencioné es que vas a tener que realizar la actividad 5 que viene en la página 18 y 20 de tu guía de actividades. Vamos a ver esa página, aquí está, página 18 y página de 18, 19 y 20. Entonces, la actividad consiste nuevamente en el índice de masa corporal. Vas a utilizar este documento. Y con este documento vas a hacer lo siguiente. Para darle una aplicación a las funciones vistas en clase, vas a utilizar ese archivo y vas a realizar las instrucciones que a continuación se te indican. Primera indicación, vas a realizar el cálculo del índice de masa corporal en la columna I, es decir, en esta columna. Recuerda que la fórmula va a ser la siguiente: el peso dividido entre la talla elevada al cuadrado. Pero a diferencia de la actividad anterior, es que el resultado lo vas a truncar a un decimal. Y la función truncar ya la vimos en clases pasadas. Lo que querría decir que aquí escribirías igual, truncar. Recuerda que son dos argumentos. El primer argumento va a ser el número que quieres truncar y aquí es en donde vas a escribir toda esta fórmula. Y el segundo argumento va a ser el número de decimales con el que te quieres quedar. Que entonces en el segundo argumento tendrías que escribir el 1. Y en el argumento 1, toda la fórmula para calcular el índice de masa corporal. No tienes que agregar más columnas. Con estas columnas que ya tienes, ahí colocas lo que tengas que colocar. Una vez que ya hayas calculado este indicador, vas a utilizar la siguiente tabla para interpretar el índice de masa corporal. Entonces, aquí aplica lo que te expliqué en la clase, ¿no? Supongamos que esta persona obtuvo un puntaje de 32.2 y que esta persona de 24.6. Lo que yo tengo que ver en la columna que se llama nivel IMC diagnóstico va a ser alguno de estos 5 mensajes, ya sea bajo de peso, normal, obesidad leve, obesidad severa o obesidad muy severa. ¿En función de qué? En función de si es varón o si es hombre, de si es varón o si es mujer, y en función de el rango en el cual se ubique su índice de masa corporal. Y no hay de otra más que hacerlo con la función lógica sí. De una vez te comento que lo primero que tienes que considerar, lo primero que tienes que condicionar va a ser si la persona es F o si la persona es M. Ya que sepas si es una o es otra, entonces ahora sí, ya empiezas a evaluar los rangos según corresponda. Y bueno, todo eso lo vas a escribir en la columna J, es decir, aquí vas a escribir tu fórmula, acá. La escribes una sola vez, eso sí, la escribes bien, considerando todos los posibles casos, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y ya que lo tengas, lo copias hacia abajo para el resto de
alumnos. Por último, bueno, no por último, sino siguiente paso, realiza la suma de edades de cada columna. Es decir, aquí hasta abajo tienes la suma de pues estas 3 columnas y sus promedios, ¿no? Igual lo calculas, ya sabes cómo, la función suma, ya sabes cómo utilizarla, y el promedio pues simplemente es dividir lo que tengas acá entre el número de elementos. Ahora sí, por último, utilizando las últimas 2 funciones de texto que acabamos de ver, que es la función concatenar y extraer, vas a escribir la nomenclatura correcta de cada alumno. Por ejemplo, si tú tuvieras que pertenece al 3D turno matutino, lo que tienes que calcular va a ser 3MD. Otro ejemplo. Por ejemplo, Yair, que pertenece al 2F vespertino, lo que debe de quedar es 2BF. Así en este orden. 2BF. Aquí te lo dice. Bueno, aquí no te lo dice, pero... no, sí te lo dice. Número de grado, letra inicial del turno y letra del grupo. Entonces aquí está 2BF. Pero lógicamente no lo vas a escribir así. Lo vas a calcular con la función extraer y con la función concatenar. Sí o sí tiene que ser de esa manera. Y bueno, por último, pues aquí está el instrumento de evaluación para que conozcas cómo se va a calificar esta actividad. Bien, espero que haya quedado claro la información. Espero que el material te sea de ayuda. Y pues, sobre todo, te pido que consultes este video una vez que se publique. Y cualquier duda que necesites, me puedes ir escribiendo mediante el chat. Espero tu actividad, espero que la entregues de forma correcta. Y bueno, cualquier cosa podemos seguir en contacto mediante el chat. Te agradezco tu atención y nos veríamos en clase la siguiente semana.